Ah, ya. Bueno, muchachos, vamos a comenzar el taller del día de hoy, la asesoría del día de hoy. Entonces vamos a hacer unos bancos de preguntitas y ya luego los ejercicios prácticos. Entonces la primera pregunta es si el agua es una sustancia pura. Pues sí, porque es la misma en todo el sistema. Ya no cambia, no importa si es helada o frío o caliente o lo que sea. Entonces, es posible tener vapor de agua a menos 10 grados centígrados. Sí, yo creo que sí. Sí, sí se puede, solamente que vas a tener que tenerlo a una temperatura con una presión muy alta para que el agua pueda evaporar a esa temperatura. A ver esta. ¿Es verdad que el agua hierve a una temperatura superior a presiones más altas? El agua hierve a una temperatura superior a presiones más altas. Pues el agua hierve si la temperatura es alta. ¿Tú nunca has escuchado, por ejemplo, que dicen que el agua hierve más rápido en Medellín que cuando uno está en la costa? Sí, Es porque son diferentes presiones. sí. Cuando tú estás en la costa, tienes una presión mayor porque tienes una columna de aire mucho más grande por encima de tu cabeza, por así decirlo. Entonces necesitas una mayor temperatura, o sea, necesitas suministrar mayor energía para que esa sustancia pueda superar esa presión. Entonces sí, es cierto que el agua hierve a una temperatura superior a presiones altas. Ah, ok. Aunque la mayoría de estas preguntas las hicimos en la asesoría pasada. Sí, eso te iba a decir. Las hicimos hasta el grafiquito. Sí. Entonces, tabla de propiedades. A ver, veamos esta. Debe ser igual la cantidad de calor absorbido cuando hierve un kilogramo de agua saturada a 100 grados centígrados a la cantidad de calor desprendido cuando se condensa un kilogramo de vapor húmedo a 100 grados centígrados. Sí, debe ser lo mismo. O sea, si tú tienes un recipiente y lo vas a calentar, entonces ese calor que él absorbe va a ser el mismo calor que él desprenda si haces el proceso contrario, porque estamos trabajando con la misma masa y con la misma sustancia y con las mismas condiciones. A ver, Ah, ok. sí, o sea, como, a ver, un ejemplo práctico, no simplemente una olla. Si tú estás hirviendo agua, entonces todo ese calor que tú inyectas para que el agua evapore va a ser el mismo calor, pero en el sentido contrario, así tiene vapor y lo dejas enfriar. Es solamente como la dirección del proceso, la dirección del calor. Bueno, mira esta. En ausencia de tablas de líquido comprimido, ¿cómo se determina el volumen específico de un líquido comprimido a determinadas condiciones de presión y temperatura? En ausencia de tablas. Oh my god. De líquido comprimido. ¿Cómo se determina el volumen específico de un líquido comprimido a determinadas condiciones de presión y temperatura? ¿No sirven las de saturado o no? Ujú. Desaturado a la temperatura dada. Ah, ok. A ver, esta. ¿Qué proceso requiere más energía? Evaporar por completo un kilogramo de agua líquida saturada a una atmósfera de presión o evaporar por completo un kilogramo de agua saturada a otra atmósfera de presión. ¿Qué requiere más energía? El que, diría yo, el que tenga mayor presión de 8 atmósferas. Exactamente. Por lo que te había explicado, porque tienes una columna de aire mayor, entonces necesitas más energía para vencerlo. Entonces es más difícil, necesitas más energía, evaporar por completo un kilogramo de agua líquida saturada a 8 atmósferas de presión. Bueno, hagamos una tablita de estas. Aquí hay para
Voy a abrir, Yay. voy a abrir. Ahí para agua, voy a volver a compartir pantalla porque deben estar viendo los detalles. Ujú. Sí, hay para agua, nuestro mes de agua, también de agua, pasan de agua, así que no importa cuál agua. No, mira, podemos hacer una de refrigerante o una de agua o las dos, como quieras, lo que quieras. Las dos. Sí, bueno, listo. Entonces, vamos. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a primerito. Ah, no, o una que tenga volumen específico porque energía interna no le van a preguntar. Ajá, sí. Esta. Sí. Ah, voy a abrir mis tablas. Tengo pegada esa canción. Pero es bueno. Karol G. Sí. Saturada. Aquí estamos. Entonces, listo. Entonces, comencemos. Dice, dice así. Bueno, dicen que tenemos 50 a 50 grados y nos dan el volumen. Entonces, vamos a temperatura. Y buscamos 50 grados. Aquí está. Y vamos a buscar los dos valores de volúmenes. Entonces, voy a abrir el tablero. Agua saturada. Entonces, la temperatura, la temperatura son 50 grados. A 50 grados vamos a notar cuál es el volumen específico del líquido y cuál es el volumen específico del gas. Entonces, aquí, ese es el del líquido. Y este es el del gas. Bien. Y este es metro cúbico sobre kilogramo. Y a mí me dicen que mi sustancia está a 7,72 y que mi volumen es 7,72. ¿Hacemos el grafiquito o ya sabes a dónde está con ese valor? Para que usted revise los valores. No, hagamos el grafiquito. Ok. Um, entonces, vamos a hacer la temperatura. Hacemos mi campana. Esta es una línea de presión cualquiera, que ahora vamos a ver cuál es. Y aquí tengo el punto de líquido saturado, que son 0,001012.
Ve, yo pienso que, bueno, ya vi. Y acá tenemos el valor de vapor saturado. Este valor es 12.026. Entonces, si yo tengo 7.72, Estaría como en la mitad de los dos. sí, como por acá, Ajá. nosotros estamos acá. Entonces, ¿en qué estado estoy? Líquido más vapor. En líquido más vapor, exactamente. Mm. Voy a ver si lo puedo llenar. Ay, no. O sea, si no cierro esto, no me deja escribir aquí. Parece no. Bueno, Dime, dime. descripción de fase de líquido más vapor. Y, ay, no, sabe que lo voy a escribir. A ver, vamos, si me deja hacer algo. No, no sirvió. Bueno, aquí. Para el primer ejercicio, entonces estamos en líquido más vapor. Este es mi estado. ¿Y a qué presión? ¿Cuál sería la presión? Pues simplemente me voy a la tabla y busco la presión de saturación a esa temperatura. O sea, 12.352 kilopascales. Mm. 352 kilopascales. Listo. Entonces, este sería el primero. Ahora vamos para el segundo. Entonces aquí me dan la presión y me dicen que estoy en vapor saturado. Entonces, aquí está sencillito. Ok. Simplemente me voy a la parte de agua saturada, pero por presión. Entonces aquí presión. Hágala por la tabla A5. Ajá. Estás viendo mi pantalla completa, ¿cierto? O sea, tú te das cuenta cuando yo me cambio de ventana. No, solo ¿No? veo la pizarra. No. ¿En serio? Ay, no puede ser. Sí, solo veo lo que estamos dibujando, pues el gráfico y lo que anotamos. Espera, mi mamá sale que ese ruido o no escuchaba el ruido del carro. No, no lo escucho. Y Bueno, ahora sí veo perfecto. las tablitas. Listo. Entonces nos vamos a la tabla donde tiene la parte de presión. Entonces nos vamos a 400 kilopascales y ya sabemos que está en vapor saturado, o sea, esta columnita de aquí. Entonces este es el volumen específico. Cuando se fuera a pisar. Vamos a ver. Si algo dibujado ahí a un ladito porque o sea, no me deja como compartir la pizarra y, y, Sí, y arribita cambiar. quedaría bien. Así se ve mejor. Entonces, ¿a qué temperatura? A la temperatura de saturación, que sería 143.61 grados centígrados.
Ajá. También voy a anotar esto que estaba en la presión era 12. 12.352 kilopascales. Ahora vamos a esta, con temperatura y presión. Entonces, para mí se me hace más fácil siempre irme viendo la temperatura. Cierto, es más facilito. Sí. Entonces yo me voy a la temperatura de 250 grados. Yo me voy a la tabla por donde está por temperatura. 250. Entonces me dicen que la presión aquí son, la presión de saturación son 3.976.2. Entonces la presión de saturación a 250 grados es esta. Ay, no. Es 3.976. 3.976.2 kilopascales. Entonces yo voy a dibujar mi campanita. Aquí, chan, chan, chan. Estas 500. Perdón, esta es la 500. Esta es por acá arriba. Entonces, este es 250. Y esta línea de presión es la presión de saturación, que es 3.976.2. Entonces la de 500 está mucho más abajo. La de 500. Entonces, obviamente esta línea se puede seguir acá arriba. Entonces yo veo a dónde me intersecta. Aquí se van a encontrar en vapor sobrecalentado. Ajá. 50 en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, como ya se la fase calentado, me voy a las tablas de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. ¿A qué presión estoy? Estaba a 500 kilopascales, o sea que estos son 0.5 megas. 0.5 megas. Aquí estoy, 0.5 megas y está a una temperatura de 250. Aquí. Este es el volumen. 0.47, 43. Mariana pregunta, en el anterior para encontrar el volumen que era en la tabla
a 4, el volumen, no, era 5, el volumen que ponen, pues se pone ahí puede ser el de B sub F o B sub G, o cualquiera de los dos. No, no, tiene que ser el del estado. Como aquí me dijeron que era vapor saturado, entonces yo pongo B sub G. Si a mí me Ah, dijeran que es ok. líquido saturado, entonces yo pongo B B sub sub F. F. Ajá. Buena dato. Lo único que van a coincidir esos dos estados es en su temperatura y su presión. Pero del resto, las propiedades son diferentes. El volumen, la energía interna, la entalpía, que yo no sé si ya se la mencionaron, la entropía. Todas las propiedades son diferentes. Ok. Listo. Y por último, esta, como la de anterior no la buscamos por la temperatura, busquemos esta por la tabla de presión para practicar un poquito las dos. Dale, dale. Mm. Entonces vamos a buscar la temperatura de saturación a una presión de 350 kilopascales. 138,86. Listo. Entonces hago mi tablita, que va a ser un volumen para a 250 kilopascales. Esta es la línea de temperatura constante. Y esta línea de temperatura es la de 138,86. Pero como a mí me dicen que la temperatura es 110, entonces estoy un poquito más abajo. Entonces esta es la línea de presión de 110 grados. ¿Y a dónde me intersecto? Me intersecto por acá. O En sea, líquido comprimido. en líquido comprimido, no, en líquido. Entonces me voy a las tablas de líquido comprimido a ver si están. Líquido comprimido. Líquido comprimido. Las tablas de líquido comprimido comienzan en 5 megapascales y nosotros estamos a 0. No sé cuánto. Entonces, Es 350 kilopascales. o sea, 0,3.
0.3 megapascales. Entonces, como no nos vamos a poner a interpolar, porque ya nos dijeron que era válido, que si yo no tengo las tablas de agua líquida comprimida, me voy a la tabla de saturación. Entonces me voy a la tabla de saturación, pero a la temperatura, no a la de la presión. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, o sea, nosotros, entra por temperatura. exacto, y a mí me dijeron que era 110, entonces voy a 110. 110, 110. Aquí está. Entonces aquí las de fluido, las de líquido saturado, porque estamos en líquido, ¿no? Entonces esto sería, cianuro de la tierra, ¿cierto? Esta es. Sí. Listo. Ok, entonces ahí quedó la tablita hecha. No, estaba fácil. Sí, es fácil. Si quieres pasamos a otro ejercicio o hacemos la de otra sustancia. Hagamos la de la otra sustancia y el ejercicio a ver cómo les va. Sí, Porque en vapor sobrecalentado cambian las tablas, ¿cierto? Sí. sí, es, Sería ya la 12, que es la de refrigerante, creo. ajá, voy a borrar esto. Y aquí tú me vas a ir diciendo cuál tabla busco. Entonces aquí comenzamos. Temperatura 24, presión 320. Entonces vamos a entrar por temperatura porque ajá, es más sencillo. Y pi, Aquí está. Era la temperatura 24. Yo aquí solamente te voy a quitarle calor. dale, dale. Entonces, la presión de saturación del refrigerante a una temperatura de 24 grados es 646 kilopascales. Pues ya ahí pinto la campanita. Temperatura y aquí volumen. Entonces, la temperatura es 24. Y esta línea de presión es la línea de presión de cuánto. De 24 sería la que la tablita, la de 646.18. Sería esta de 636. Entonces la de 320 estaría Abajo. la de 320. O sea, ¿en qué estado estoy? La que está en vapor sobrecalentado. Exactamente.
Ya, simplemente me voy En la tabla de vapor sobrecalentado. y busco el valor a esa presión y a esa temperatura. Voy a borrar los dibujos naranjas. Dale, dale. Si no has anotado, me dices que no los borre y ya está. No, sí, yo voy copiando la vez que vamos diciendo. Entonces, vamos a anotar. Aquí. Entonces, nuestra presión era de 120, o sea, 0.32. Aquí está 0.32. Y estábamos a una temperatura de 24. De 24. Entonces, ya llegamos a la tabla de vapor sobrecalentado. La presión es 0.32 megapascales. Y la temperatura es 24, pero entonces aquí nos tocaría interpolar. Como tengo el computador aquí, voy a buscarlo en internet. Ah, sí, dale. Y ya la vez pasada aprendimos cómo hacerlo en la calculadora. Son 20 en 30. Es la primera aproximación. Nosotros lo necesitamos en 24. ¿Verdad? Ahora me dan la temperatura y me dan el volumen específico. Entonces, ¿qué hago? Temperatura y volumen. Entonces podríamos entrar por temperatura, encontrar la presión y mirar el volumen. Ah, no. Pues temperatura y presión y ya sacar la descripción de la fase. No, vamos, sí, vamos a la temperatura, pero lo que miramos no es la presión. Lo que miramos son los valores de volumen para yo Ah, saber ok. en qué estado estoy. Entonces, si el estado sí me da saturado, sí cojo la presión de saturación. Pero si el estado no es saturado, esa no sería la presión. Vamos, 10 grados. A 10 grados. Menos específico, saturado. Es logramos sobre metro cúbico.
Listo, entonces vemos cuál es el valor de volumen que tenemos. 0.0065. Voy a dibujar la posición. O sea, yo ya sé que si ese volumen está entre estos dos valores, es porque está dentro de la campana. Y efectivamente está dentro de la campana. Entonces, ahí yo sí puedo afirmar que la presión es la presión de saturación, porque a ver si hacemos el dibujo. O sea que si está dentro del líquido más vapor. Sí, Okay. porque a cada temperatura está su presión de saturación. Entonces, como yo estoy aquí adentro, como yo estoy en esta región, entonces yo sí puedo decir que a esa temperatura la presión va a ser la de saturación. Pero, por ejemplo, si nos hubiese dado un valor mayor, que estuviese por acá por vapor sobrecalentado, nosotros no podríamos decir que esa es, de que esa es la presión. Ok, si por ejemplo sería vapor, pues la presión, ya tendríamos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Exacto, entonces, exactamente. Entonces, si nos hubiese dado vapor sobrecalentado, entonces yo voy y busco a 10 grados un volumen específico de ese valor. O sea, por ejemplo, digamos que está en vapor sobrecalentado. Entonces, el volumen es 0.065. Entonces, 10 grados. Entonces, yo voy a 10 grados, más o menos, ¿cuál valor está por ahí? 0.3, 0.2, 0.1, no más presión. 0.69. ¿Cuánto era lo de nosotros? 0.065, ¿cierto? Sí. Entonces 0.65 está entre 0.66 y 0.51, ¿cierto? Entonces ahí yo tendría que Sí. interpolar, pero como a la inversa. Entonces sería poner que a 0.069 la presión es 0.32 y a 0.051 la presión es 0.4. Y entonces a 0.065, que es lo que necesitamos, ¿cuál sería nuestra presión? Y ahí tendríamos la presión de nuestro estado. ¿Sí me entendiste? Sí. Pero bueno, como no es el caso, solamente tenemos que irnos a la tabla de saturado, a la temperatura, la cual era la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Era 10. Entonces, a 10, nuestra presión es 414.81. ¿Cuál ese valor lo sacaste de la tabla de el de la presión? Sí, lo saqué en la tabla está malo, de la tabla de refrigerante saturado a 10 Ah, ok. grados. No, 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 sí está bueno. En lo que estaba mirando de cuenta ahorita. Ah, ok. Ahora nos dicen vapor saturado a 850 kilopascales. Guardar el estado es lo más sencillo. Yo simplemente voy
a 850 kilopascales. Aquí, y temperatura 33,45. Y como nos dijeron que era vapor, entonces vapor saturado es V sub G, y se me olvidó caer en la presión. 450. 850. Sí. Entonces este valor, el de vapor saturado, V sub G, a la presión de 450. Entonces, temperatura 12,46. Ah, no, 850. Acabó. De vapor saturado. Entonces, Ah, temperatura ok. 33,45. Y el volumen es este de acá, el de vapor saturado, V sub G a 850. Ahora y por último, nos da la temperatura y la presión. Cógelos. Aquí podríamos entrar por temperatura. 90 grados. De 90 grados nos dicen que la presión, voy a hacerla aquí mismo. A 90 grados nos dicen que la presión es 3246. Y allá me decían que la presión era 600. O sea, que estoy acá abajo. Entonces, intersecto, ¿y en qué región quedo? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Ah, bueno, tú sabes cuál es la equivalencia de megapascales a kilopascales, ¿verdad? Mega es 6 y kilo es 3, ¿no? Ajá, es solamente este valor dividirlo entre mil para hallarlo en mega. Entonces aquí la presión es 600 kilopascales, entonces a megapascales sería 0,6. Temperatura de 90. No voy a la tabla de vapor sobrecalentado. 0,6 a 90 grados y el volumen de la mitad. Listo, estaba fácil. Me gustó. Sí, exactamente. Entonces, me acabo de dar cuenta de que eso lo puedes tú practicar para estudiar. Que, por ejemplo, este de acá abajito tiene la calidad. Ok. Y es solamente recordar que, por ejemplo, aquí la calidad cuando es 1
es porque estamos en qué fase. Cuando eso no es vapor, ¿no? Vapor saturado, exactamente. Ajá. Veamos si aquí hay alguno que tenga. Entonces ahí puedes practicar con la calidad. ¿Ya notaste eso? Sí, pi. Ya de este taller es como eso, es lo mismo. Bueno, este ejercicio, yo no sé si Arrieta, bueno, en mi canal de YouTube hay unos ejercicios de esto, de este tema. Es más, yo creo que esto está solucionado. Creo, Ok. creo. Pero bueno, es súper sencillo. Entonces, busquemos si quieres del otro taller, abre un dispositivo, no sé qué. Pues, no, hagamos uno de aquí de este tallercito, hagamos este. ¿Qué dice? Vale. Un dispositivo cilindroémbolo contiene 0,85 kilogramos de refrigerante 134 a 10, menos 10 grados centígrados. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es 12 kilogramos, con diámetro de 25 centímetros. La presión atmosférica local es 88 kilopascales. Se transfiere calor al refrigerante hasta que su temperatura es 15 grados. Determine la presión final, el cambio de volumen del cilindro y el cambio de entalpía del refrigerante. Solamente vamos a hacer la A y la B. El cambio de entalpía no lo vamos a hacer. Dale, dale. Entonces, primero nos piden hallar la presión final. Entonces, pensemos un momentico qué es lo que sucede aquí. Yo tengo una sustancia que comienzo a añadirle calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va pues a empezar a evaporar, ¿no? Se va a comenzar a expandir. Ajá. Yo le agrego calor a algo es porque yo voy a hacer que se comience a expandir. Entonces, va a haber un cambio Cambio de en fase. su volumen. Ujú. Pero, ¿qué pasa con la presión? Más bien, ¿a qué presión está sometido esa sustancia que está ahí contenida? Está sometida a la presión A la... atmosférica Ajá, más la del pistón. Eso es un y pistón. más la del pistón, exactamente. Entonces, si él se expande, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. A ver, dijimos que acá adentro está sometido a la presión atmosférica y a la presión del pistón, ¿cierto? Si él se expande, alguna de esas dos condiciones va a cambiar. O sea, si él se expande, la presión atmosférica va a cambiar Ah, no. y la presión que ejerce el dispositivo, el émbolo va a cambiar. No, tampoco. Entonces la presión inicial y final va a ser la misma. Ujú. O sea que la presión inicial va a ser igual a la presión final, pero sí va a haber un cambio en el volumen del cilindro. Entonces primero hallemos la presión. Entonces la presión va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del cilindro. ¿Y cuál sería la presión del émbolo? Densidad por gravedad por... Pues se Sería encontraría por el, ahí, ¿no? sería el peso sobre el área. O Ah, sea, el sí, eso peso también. del émbolo por el área.
O sea, esto sería igual a, nos dicen que su masa es de 12 kilogramos por 9,81 para hallar el peso. Y el área sería el área de ese cilindro, ¿no? Cilindro, sí. El área transversal. O sea, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Lo que voy a hacer es pasar ese 4 para arriba. Entonces me quedaría que la presión del émbolo es igual a 12 por 4 por 9,81 que divide a pi por el diámetro que tiene que estar en metros, o sea, 25 entre 100, los 0,25 al cuadrado. Y eso nos da La grande, 2398. 2.398. Bueno, 2.398 pascales. Que es lo mismo que tener 2,398 kilopascales. Ok, sí. Y eso le sumamos con la... Exacto. Entonces, la presión a la que está sometida el refrigerante o la presión del refrigerante es igual a 88 kilopascales más 2,398 kilopascales, o sea, 90,39. voy a dejar eso por ahí, entonces simplemente voy a poner que en mi estado 1 yo tenía refrigerante, a menos 10 grados y una presión de 90,39 kilopascales. O sea, por efectos prácticos, digamos que que esto es casi igual a 90. Sí. O sea, te hace un signo. Entonces, casi, porque son dos positivos. Así que en el estado y que el estado 2 tengo refrigerantes 84A con la temperatura de 15 y
a una presión de 90. Entonces nos piden hallar el cambio de volumen. Entonces simplemente buscar el volumen a estas condiciones. Entonces, En los dos estados. sí. Entonces simplemente vamos a la tabla, confusión, perdón, entremos por temperatura que es más sencillo. Entonces, a -10, Sí, a -10. a -10 yo tengo una presión de 0,26, pero en nuestro ejercicio la presión es 90 kilopascal. Vamos para acá arriba. Estamos por acá arriba. Entonces, ¿en qué estado estoy? En líquido comprimido. El estado 1 es líquido comprimido. Y en el estado 2 estoy a 15 grados. Ay, Dios, estaba viendo la tabla que no. Ay, esa no era la tabla, estaba viendo. Esa no es, yo sí ya lo saturado. Ay, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. A Otra 10 vez. grados, a -10 grados. Estamos a 10 grados de lo acá. -10 grados. Tengo una presión de 274. Y yo estoy en 90, o sea, estoy por acá bajito. Bien. Entonces estoy en sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado. Dios mío, qué diferencia. Yo no voy a trabajar con la pasta, no caliente nosotros. Sí. Está sobre. Y luego yo comienzo a calentar y llego hasta 15. Pero genial, 15 no está. Interpolemos. La tortilla de espacio, este, dos. Pues uno como por lógica,
Uno, uno sabe que si ya estás en vapor sobrecalentado y tú sigues calentando, eso va a seguir en vapor sobrecalentado, ¿no? Eso es, Sí. pero de igual forma hagamos para chequear y trabajar. Entonces la presión nos da 488. 488. Entonces estoy en 15. Estoy acá en 15. Y la presión pero esta línea, como la presión no cambió, sigue siendo la de 90 y efectivamente seguimos en la región de vapor sobrecalentado como era de esperar. Menos mal, Exacto. porque no nos van a poner a trabajar con dos tablas. Espera, que dame un momentito, dame un minuto que huele a agua lluvia y la robita está por ahí. Dale, dale, tranquila. Sí, sí, estaba lloviendo, ya recogí lo que estaba. Si Entonces, allá llueve, acá viene lluvia. mira, no ha llovido como un mes. Ja, aquí que llueve como casi todos los días. Bueno, entonces ya sabemos que los dos están en vapor sobrecalentado. Entonces simplemente vamos a saber el volumen específico eh, bajo esas condiciones. Entonces estamos a una presión de 0, de 0.09. No está 0.06, 0.1. O sea, aquí interpolar. Tenemos que por lo menos la temperatura esté. Sí, la temperatura. Solamente hay que interpolar una vez. Ah, bueno. Aquí, -10, -10. A una presión de 0.06 pascales y a una temperatura de -10 grados, este es el volumen específico. Para 0.1, este es el volumen específico. Para nosotros, 0.09, este es el volumen específico.
0.24. Ahora, a 15. 15 no está. Calculando 20. Ay, Dios. Primero 10 aquí, luego 20 aquí, 15 aquí, y aquí. Ok, cero, veinte, una presión de 0.06 megapascales. Y una temperatura de 15 grados. El volumen específico es 0.385. Pues 75 metros cúbicos. Pues ahora vamos a hacerlo a 0.1 megapascales. Igualmente a una temperatura de 15 grados. ¿Cuánto nos da? El este es 0.1, 10, es 20, 0.22. Ahora tenemos esto, ya podemos sacarlo a 0.9. Entonces aquí cambio. 0.06, 0.9, pero 0.20, 0.9. Aquí nos da 0.7, 0.8, 5, no, anotar. Esto nos da 0.26, 5, Teniendo eso, ya podemos calcular el cambio del volumen del cilindro.
Después de todas esas miles de interpoladas, sí. Literal, por eso es que es mejor el software, porque tú solamente pones temperatura y, o sea, las dos propiedades y él ya te da el resto. Por eso tengo que aprender a usarlo. Él pone volumen, parte del volumen final, que fue 0.6. Que multiplica a la masa. 81. 0.80. Me da 0.02154. El cambio de volumen fueron 0.028 metros cúbicos. Y efectivamente, vemos que el volumen final es mayor al volumen en el estado 1 porque ya vimos que se expandió. Vale, ajá. Listo, ya no está. Listo, vale. Ay, yo que cuando todas estas unidades son unidades inglesas, el estimado solamente por ser también el está mucho. Vamos a uno cortico. Listo, solo cortico. O lo que podemos hacer es que yo te lo planteo y ya, o sea, te digo cómo se soluciona y yo te lo soluciono. Sí, también puede ser. Eso está, este es parecido al que habíamos hecho. Estos dos están sencillos. Vamos a ver este que tiene grafiquito. Entonces dice, 100 kilogramos de refrigerante a 300 kilopascales llenan un recipiente rígido cuyo volumen es de 14 litros. Determine la temperatura y la entalpía total del recipiente. Ahora se calienta el recipiente hasta que la presión es de 600 kilopascales. Perdón. Determina la temperatura y la entalpía total del refrigerante cuando el calentamiento se termine. Solamente la temperatura, bueno, la entalpía no. Entonces, 10 kilogramos de refrigerante a 300 kilopascales. Quedan un recipiente rígido cuyo volumen es 14 litros. Entonces, a ver,
Tienes el volumen y tienes la masa. O sea, como con esos dos valores puedes hallar el volumen específico. Porque recuerda que el volumen específico es volumen sobre masa. Entonces ya tienes las dos propiedades. Tienes el volumen específico y tienes la presión. Entonces, ¿te acuerdas lo que hicimos al principio con las tablas? Voy a ir anotando. Sí, Espera. dale, dale. Entonces tengo refrigerante 134 a una presión de 300 kilopascales, no dice más nada. Pero a mí me dan el volumen, que son 10, 14 litros, porque es un recipiente rígido, o sea que lo que sea que está allá adentro se va a moldar, sea volumen, o sea, sea vapor o líquido, él se va a moldar a ese volumen. Tengo un volumen de 14 litros, esto hay que pasarlo a metros cúbicos. Y tenemos la masa, que son 10 kilogramos. Entonces, con esto yo puedo hallar el volumen específico, que es, o sea, 14 litros en metros cúbicos. A ver, un metro cúbico son 1000 litros. Entonces hay que dividir 14 entre, o sea, 0.04. Creo que es así la conversión. A ver, 1, 2, 3. Sí. Entonces yo puedo hallar el volumen específico 0.014 metros cúbicos entre Sí. 10 kilogramos. Esto me da 0.0014 Sí. metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tengo las dos propiedades. Tengo la presión y tengo el volumen específico. Con esto determino el estado, sea cual sea. Y ya con el estado hallo la temperatura, así como lo hicimos en los ejercicios de las tablas. Listo, me encuentro la temperatura. Ah, pero no está tan complicado. Esperemos que los valores en las tablas. Sí, porque, o sea, lo que complican estos ejercicios, o más que complicarlos, es como que lo que lo vuelven largos, son si te toca interpolar y cuántas veces. Entonces luego te dice, ahora Sí. se calienta el recipiente hasta que la presión es de 600 kilopascales. ¿Tú qué piensas que pasa con el volumen? Si se calienta, el volumen cambia. El volumen cambia si a ti te dan oportunidad de cambiar, pero como te dicen que es un recipiente rígido, entonces lo que esté Ah, ahí adentro se ve limitado por eso. O sea, su volumen va a ser, o ajá. sea, el volumen va a ser un proceso isofórico. Constante, sí. Es un proceso isofórico, por ende, el volumen específico, entonces, el volumen acá son los mismos 0.0014 metros cúbicos sobre kilogramo. Y la presión, ya me la dijeron, es de 600 kilopascales. Entonces ya tengo las dos propiedades, hay el estado, y con el estado hay la temperatura. Y solucionar el ejercicio. Listo, listo. No, así está planteado, sí. Eso está. Pues ya es más fácil de hacer. Ajá. Y, y más o menos el que sigue, el 134, el que 134.
El 342 es muy parecido. O sea, es ver cuáles son tus propiedades en el estado 1, en el estado 2. Ver qué cambia y ya tener tus propiedades para tú determinar los estados. Y listo. Pues para determinar la fase. Ah, ok, ok, dale. Están como Bueno, muy parecidos. sí. O sea, todos son más o menos así parecidos de esa misma. Es ver, es analizar cuál es la condición inicial del sistema, cuál es la condición final del sistema, ver qué datos te dan, ver qué datos puedes hallar y ver cuál es el proceso, o sea, cómo es el proceso. Si el proceso es isocórico como este, o si el proceso es isobárico, o sea, de presión constante como el del ejercicio pasado, y ya tú conseguir tus dos propiedades para poder determinar la fase. Y ya si te Sí, piden volumen, si te piden temperatura, si te piden, ya. sí, ya con eso que me dijiste como la guía, ya es más fácil resolucionar los problemas. Ujú. Bueno, Mari, si quieres dejemos por acá. Son las 3:40. Sí, dale, sí. Bueno, entonces cualquier duda, tú tienes mi teléfono. Ustedes también, si ven alguien del video, si tienen cualquier duda, ustedes tienen mi teléfono y me escriben. Listo, vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Ya. Bye. Bye. Bye.